Qué bonito es cantar, decía el salmista, salmos a tu nombre, entonar cantos, alabar a nuestro Dios. Pero Dios se complace más y se agrada más cuando somos obedientes a su palabra. La obediencia a Dios es lo que realmente busca de cada uno de nosotros. No sé si tú te has preguntado, pero en su momento yo un tiempo me pregunté, yo dije, ¿para qué fui salvo? ¿Para qué fue realmente el propósito para el cual Dios me salvó? ¿Qué quiere Dios de mí? No sé si tú ya tengas claro cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo creo que es importante que lo descubramos a través de su palabra, y al descubrirlo y al tenerlo claro, entonces cumplir con ese propósito que Él nos ha dado. Él también tenía claro el propósito que tenía, Él tenía muy claro cuál había sido el plan que tenía su Padre, y Él lo único que hizo fue obediente a ese propósito que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, como leímos hace rato en Efesios capítulo 1. Y en ese sentido vamos a continuar viendo el tema de la salvación. Primeramente Dios, yo creo que hoy lo debemos de terminar. Y vamos a nada más a recapitular rápidamente. Vámonos a la siguiente, a la presentación. Ya vimos que dentro de la parte de la salvación hay una responsabilidad que tú y yo tenemos para poder ser salvos. Dios hizo la suya a través de su Hijo Jesucristo, muriendo por toda la humanidad y haciéndolo sin acepción de personas, pero tú y yo somos los únicos que podemos o rechazar o recibir ese amor que tuvo el Padre para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y también de alguna manera estuvimos viendo, y parte de lo que vimos es Juan 10, 27 al 29, hablando acerca de las ovejas que oyen la voz del pastor. Romanos 8, 38 al 39, que nos habla acerca que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero también que nada nos puede separar del Padre a través de Cristo, porque dice la palabra que mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso a ti y a mí nos da una seguridad de salvación. Pero también a la vez de esto nosotros estuvimos viendo acerca de la importancia de que la salvación bíblica es una obra que planificó el Padre, la ejecutó el Hijo y fue sellada por el Espíritu Santo. Y eso es algo que no tienes que olvidar, que no tenemos que olvidar, porque perdiéndonos algo de estos puntos, entonces el plan redentor no está completo. No porque no esté completo, sino porque no tenemos claridad de lo que Dios hizo a través de este plan maravilloso para salvarnos. De igual manera, tenemos la importancia de entender y de saber, tener bien claro de qué fuimos salvos. Fuimos salvos de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y aun a pesar de que la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, por eso existen funerales. Entonces está establecido que muramos una vez y después de esto el juicio. Es decir, está hablándonos que después de la muerte hay vida. Sí, porque está diciendo, después dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces hay vida después de la muerte. La muerte solamente es separación, no es aniquilación. Nuestra alma, nuestro espíritu es separado de este cuerpo. Lo que va al sepulcro, lo que va a un cementerio, es nuestro cuerpo que regresa al polvo, como dice la misma escritura. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Y nuestra alma y nuestro espíritu es lo que pasa a ese plano espiritual, a ese plano en el cual nosotros no podemos ver, pero por la esperanza, un día de mañana, si estamos en Cristo, vamos a verle tal cual Él es, cara a cara. Y también hemos sido libres de la muerte espiritual, de esa condenación eterna y también de la ira venidera. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a ser derramado contra todo aquel que ha rehusado creer en el Hijo. Dice que el que ha rehusado creer en el Hijo no va a ver la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Y de igual manera lo que vimos y lo que hemos estado hablando es también de quién puede ser salvo. Ya vimos que Cristo murió por todos y lo hizo sin acepción. Cristo murió por toda la humanidad, y aquí podemos ver infinidad de pasajes que nos refuerzan todo esto, este conocimiento, y lo que estamos buscando es crear convicciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo ya lo sabemos o ya hemos escuchado acerca de la salvación. Es más, para ser hijos de Dios tuvimos que haber escuchado ya el Evangelio.
Pero ¿qué tanto ha sido una convicción en nuestras vidas para despejar nuestras dudas, para realmente estar firmes en la palabra porque somos hijos? Entonces, ¿quién puede ser salvos? Toda la humanidad. Cualquier persona que pone su fe en el Señor Jesucristo y se arrepiente puede ser salvo. Y de igual manera, otra de las cosas que ya vimos dentro de la salvación, pasamos a la siguiente, es que también la importancia de la palabra mundo, y esto haciendo referencia acerca de que cuando encontramos esta palabra o cuando encontramos todo aquel, se está refiriendo precisamente a toda la humanidad. Y esto viéndolo por el tema de la corriente calvinista, que pues ellos hacen una limitación, una expiación limitada, limitan la salvación a un solo grupo de personas que ellos llaman los escogidos. Entonces vemos que bíblicamente eso no es así. Vamos a la siguiente, y en la siguiente también hablamos, en la siguiente hablamos acerca de la importancia que nosotros tengamos en cuenta cuáles son lo que vienen siendo las bases que ellos tienen para estas doctrinas, y la importancia de que nosotros entendamos que nosotros no fuimos un plan B en el plan de Dios. Siempre estuvimos dentro de su plan, pero Dios en su soberanía tenía que permitir la dureza del corazón de su pueblo, y cuando hablamos su pueblo estamos haciendo referencia a Israel, y Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Sin embargo, hubo un apóstol exclusivamente para todos los gentiles, para que el evangelio llegara hasta nuestros tiempos a través del apóstol Pablo. Por eso mucha de la doctrina en la iglesia hoy en día está basada en las enseñanzas de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo al final de cuentas fue el apóstol enviado a los gentiles. ¿Qué otra cosa más nosotros pudimos ver en esta clase? Es que el alcance del sacrificio del Señor es que tiene una suficiencia universal, es decir, está al alcance de todos. El precio pagado por la sangre de Cristo cubre a toda la humanidad. Y la única aplicación limitada de la salvación es que solamente se pueden beneficiar el que pone su fe en Cristo. Es la única manera en la que se puede ser limitada esa salvación. Si tú no crees, estás condenado. Si crees, tienes vida eterna. Entonces, para que tú puedas aplicar ese sacrificio a tu vida, necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo y arrepentirte de todo tu corazón, para que entonces puedas gozar de esta salvación. Pero esta salvación está al alcance de todos. Y después de esto hablamos, importante, que el sacrificio de Cristo fue infinitamente suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficaz únicamente para aquellos que creen. Solamente el que cree puede gozar de esta salvación. Y esto nos lleva a lo siguiente también. Vamos a ver la parte que viene, cómo ser salvo. Ya hablamos el domingo pasado, antepasado estuvimos hablando acerca de la importancia del arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un remordimiento emocional, ni simple reforma moral. La palabra en el griego es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Es decir, de esta manera, cuando yo me arrepiento, hago un cambio total en mi vida. Tengo que hacer un cambio total en mi vida. Pero no va a haber arrepentimiento si yo no tengo fe. Y no es una simple creencia. La palabra griega es pistis, que denota confianza absoluta, entrega, dependencia y sumisión personal y voluntaria a Cristo, en este caso, porque es en donde depositamos nosotros nuestra fe. Entonces, el reconocer sin creer no nos va a llevar al arrepentimiento. Es decir, que yo reconozca, no, sí, la verdad, hay personas que tú le dices, oiga, ¿y usted sabe que usted va a ir al infierno si no acepta a Cristo? Y te dicen, sí. ¿Quiere usted venir a Cristo para que...? No, la verdad que no, yo siento que no me merezco el cielo. Y sí, está diciendo una verdad, no se merece el cielo. Nadie de nosotros nos merecemos la gloria de Dios. Pero por eso le estamos llevando el evangelio, para que ellos puedan poner su fe en el Señor Jesucristo y de esa manera pueda venir arrepentimiento. Pero hay gente que lo reconoce, saben que está mal, pero no quieren cambiar. Entonces no es suficiente escuchar el evangelio, no es suficiente reconocer, tenemos que creer para que entonces haya un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces son 4 aspectos importantes para que una persona pueda entender el evangelio y pueda hacer un cambio de vida. Y de esta manera es escuchando el evangelio. Dice la escritura, dice Romanos 10:17, así que
la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo primero es escuchar, ¿sí? Ellos tienen que escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos vamos precisamente allá a Romanos, donde estábamos ahorita leyendo, para no tergiversar el pasaje, dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Necesitan escuchar. Y una vez que ellos escuchan el evangelio y son confrontados con la palabra, necesitan reconocer. Y ahí es donde viene la confesión. Dice, si confesares con tu boca, tenemos que confesar. Tenemos que realmente decirle a Dios el reconocimiento: Señor, reconozco que soy un pecador, que te he fallado, que no soy digno, ni siquiera, como decía también, como vemos en la palabra, ni siquiera soy digno de atar su calzado, decía Juan el Bautista. Entonces, de alguna manera, escuchar y reconocer no es solamente se tiene que quedar en reconocer, sino tenemos que de alguna manera a través de la palabra de Dios, con el evangelio, llevarlos a creer. Y cuando una persona empieza a creer, les voy a poner un ejemplo sencillo. Había una vez un hombre en las cataratas del Niágara que hacía un espectáculo en el cual ponía una soga, una cuerda de metal de un extremo al otro extremo de las cataratas del Niágara, y en una bicicleta él cruzaba de un lado a otro, ida y vuelta. Y cuando terminaba de hacer su rutina, la gente le aplaudía y todos celebraban porque él había ido y regresado en esa cuerda de metal haciendo su espectáculo. Pero cuando este hombre preguntó, ¿cuántos creen que yo puedo ir y venir en esta cuerda de metal sobre las cataratas del Niágara? Toda la gente levantaban la mano y decían, sí, nosotros creemos, ya lo acabamos de ver, que tú fuiste y viniste, creemos que tú lo puedes hacer. Bueno, el que crea que yo pueda ir y venir y regresar con bien, que se suba a la bicicleta. Y ahí nadie quiso subirse a la bicicleta. Entonces hay personas que se terminan nada más reconociendo, sí, yo reconozco que Cristo es el Señor, yo reconozco que Cristo es el Salvador del mundo, yo reconozco que Él me amó y murió por mí, entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, pero hasta ahí se queda todo. No hay fe realmente en el Señor Jesucristo, porque cuando Cristo nos dice, ok, ¿reconoces que yo soy tu Señor y Salvador? Bueno, ven y sígueme. ¿Y cuántos, cuando escucharon esas palabras del Señor Jesucristo, no le siguieron? Decidieron regresar, ir a enterrar a su padre, como aquel hombre que vimos el jueves. Estudiamos sobre estos tres aspectos de tres personajes que vimos, tres seguidores de Cristo. El hombre que tenía muchas posesiones, el joven rico, y que cuando Dios le dijo, bueno, ven y sígueme, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, él se regresó triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿realmente creemos en Cristo? ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿Estaríamos dispuestos a subirnos a la bicicleta con Él? El creer nos debe llevar al arrepentimiento, a esa metanoia, como acabamos de ver, un cambio de mente radical. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 12 que renovemos nuestro entendimiento. Es lo que tenemos que renovar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de percibir las cosas, ¿sí? Dice, así que hermanos, versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, os ruego, es un ruego que hace el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te hagas a la forma del mundo, a la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, una forma distinta de ver las cosas. Tenemos que empezar a ver las cosas a como Dios las ve. Eso es lo importante, y aquí es cuando todo cambia en nuestras vidas. Y la gente no solamente confesó, no solamente se quedó hasta reconocer, sino que cree y se arrepiente.
Entonces, es la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Necesitamos arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y repito, reconocer sin creer no nos va a llevar al arrepentimiento. Estoy mal, lo reconozco, sé que no debo de vivir así como estoy, pero no hay un cambio, porque no hay realmente fe en esa persona para cambiar. Y lo segundo que vamos a ver en cuanto a la salvación, o que ya escuchamos o hablamos, es que no es por obras. La salvación no es por mérito tuyo, no es por mérito propio, porque si entonces fuera por algún mérito que nosotros, por alguna obra que nosotros hiciéramos, pues sería insuficiente la muerte de Cristo. En vano hubiera sido la muerte de Cristo. Si fuera por alguna obra que tú hicieras, por muy buena que ésta sea, en vano sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos deja bien claro. Hay denominaciones o hay ciertas corrientes de pensamiento en denominaciones que dicen, sí, necesitas creer, pero también necesitas bautizarte. Y eso no es así. El bautismo no es un complemento para que nosotros seamos salvos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nuestra salvación no es por obras, es por una sola obra que fue llevada a cabo en la cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa obra salvífica es que tú y yo podemos ser salvos, por ninguna otra más. Entonces, fíjense bien, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y aquí podemos encontrar un primer argumento bíblico, un primer cimiento en el cual depositar nuestra fe en cuanto a que nuestra salvación no es por obras. Eso no quiere decir que no hagamos buenas obras, y ahorita lo vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y aquí hay una declaración directa, o sea, aquí no se anda con rodeos. Aquí el apóstol Pablo, cuando le dijo esto a los de Éfeso, a nuestros hermanos en Éfeso, dice, porque por gracia, ¿qué? ¿Por medio de qué? Y esto, pues es decir, tienes un regalo inmerecido de Dios, que es su gracia, por esa tú eres salvo, porque tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y esto no es por parte tuya, es un regalo de Dios. Es lo que está diciendo este versículo. Pero el versículo 9 nos lo declara de la siguiente manera y nos empieza diciendo, ¿no por qué? ¿Para qué? Señor, es que yo iba a los hospitales, es que, Señor, vieras, yo veía a personas en situación de calle y me acercaba y les llevaba sándwich. No, Señor, la vecina, la otra vez que yo supe que su hijo se quedó sin trabajo, le llevé una despensa. No, Señor, yo ayudo y esto, ayudé a una viejita a cruzar la calle. No es por obras, para que nadie lleguemos ante la presencia de Dios y digamos, Señor, Él hizo 20 obras, pero yo hice 25. Yo hice más, me merezco más. No es por obras. Dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de su presencia. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el principio bíblico que podemos encontrar, que no hay nada, por muy bueno que tú hagas, que vaya a complementar tu salvación. Nuestra salvación no es por obras. La única obra que nos da la vida eterna es la de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto nos lo deja muy claro. Y en el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es porque ya estamos en Cristo Jesús que nosotros hacemos buenas obras. Dice, y de alguna manera, estas buenas obras, dice, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí nos complementa este pasaje, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso es que no es por obras, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es única y exclusivamente para Él. No es para nadie más. Si fuera por obras, entonces estaría compartiendo su gloria. Y no es que Él sea egoísta, es que Él es Dios. Así de simple. Y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Por eso, como no, toda esa gloria solamente es para Dios, ninguna obra te va a llevar a la vida eterna. Ninguna. Por muy bonita y por muy a lo mejor que nos cause sentimiento,
Ninguna de las obras que podamos hacer nos va a llevar para ser salvos. Ahora Tito 3:5. Tito 3:5, desde el versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cómo dice el versículo 5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí el texto nos contrasta de una forma violenta, de alguna manera, que el esfuerzo humano, en cualquiera que sea su manifestación, con la compasión divina. Dios no examina nuestras mejores obras, porque nuestras obras de justicia están contaminadas por el pecado. Aún por muy buena que sea la obra que nosotros hagamos, está contaminada por el pecado. Fíjense cómo dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Por eso no es por obras humanas. Si ya tiene Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿qué? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias, por muy justo que tú parezcas, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Por eso no podemos ser salvos a través de nuestras obras. Por eso no somos salvos a través de nuestras obras. El único justo es Cristo. Por eso solamente podemos ser salvos a través de Cristo. Entonces, las obras tenemos que entender que son un fruto, es una evidencia, es una manifestación, no es la raíz es Cristo. Y porque estamos cimentados, estamos plantados en Cristo, por eso nosotros hacemos buenas obras, pero no como un complemento de nuestra salvación. Gálatas 2:16, ¿cómo nos dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es ¿qué? No es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no ¿por qué? Por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es a través de las obras, es a través de Cristo. Cristo es el que nos justifica, es nuestro abogado ante el Padre. Solamente a través de Cristo tú y yo podemos ser salvos. Por ninguna obra el hombre puede ganar su salvación. Es más, nosotros ni ganamos almas, porque el que las gana es Cristo. Él la ganó ya en la cruz del Calvario. Y la importancia aquí que nosotros tenemos que entender es que las obras, no estamos diciendo, porque luego también la Escritura nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. No podemos tampoco decir, bueno, pues entonces si no por las obras no voy a ser salvo, pues entonces ya no tengo que hacer obras. No, tenemos que hacerlas, porque dice la palabra de Dios que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, para que hagamos buenas obras. ¿Por qué? Porque a través de nuestras obras vamos a manifestar la misericordia de Dios, vamos a manifestar el amor de Dios, vamos a manifestar la gracia de Dios hacia los demás. A lo mejor alguien, cuando vayamos un día, a lo mejor a visitar a alguien en una cárcel, que es una persona que está condenada, que es una persona que realmente está ahí porque se lo ha ganado por sus obras, por lo que ha hecho, y diríamos nosotros, pues ¿para qué los tenemos que visitar? Se lo tienen ganado. ¿Y dónde quedó la gracia de Dios? A lo mejor no se lo merecen, pero la gracia tiene que ser manifestada. ¿Dónde queda el amor de Dios cuando vemos a una persona en situación de calle y que realmente estamos viendo que no tiene un hogar? Independientemente, a lo mejor es consecuencia de su pecado, por las drogas, por lo que tú quieras, y está en situación de calle. O a lo mejor ha sufrido mucho. No sabemos cuántas historias hay allá en la calle. Tenemos que manifestar el amor de Dios. Tenemos que hacer buenas obras. Entonces, pero siempre teniendo en cuenta que no es para que seamos salvos, sino es porque somos salvos, tenemos que hacer buenas
obras. Y tercero, que vamos a ver, la parte importante también de la salvación, es importante que entendamos que somos salvos para siempre. Somos salvos para siempre. Es decir, no hay una interrupción de mi salvación. En ninguna ocasión hay una interrupción de mi salvación o tengo que volver a recuperar mi salvación. Yo no tengo que recuperar mi salvación porque entonces Cristo no sería suficiente. Cristo no sería suficiente. Nuestra fe sería vana si pensamos y creemos que tenemos una ligera posibilidad de perder nuestra salvación. Y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes. Juan 6, 37 al 39. Fíjense bien cómo nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 39. Empezando desde el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, aquí está hablando de algo eterno. Una vez que tú ya creíste, una vez que tú ya depositaste tu fe en Él, nunca vas a tener hambre y nunca vas a tener sed. Recordemos que el Espíritu Santo es también ejemplificado en la Escritura como agua viva. Por eso cuando a la mujer samaritana se le acercó y le dijo, bueno, tú a lo mejor me puedes dar de beber de esta agua y yo voy a volver a tener sed, pero si tú vienes a mí, yo te daré y de tu interior correrán ríos de agua viva. Siendo una figura, una mención al Espíritu Santo. Por eso dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice el versículo 36, mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Una vez más podemos encontrar una afirmación más de que Cristo murió por todos y el que pone su fe en Cristo no le echa fuera. Es decir, no hace acepción de personas. Y el versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Que es nuestro Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. De que todo lo que me diere, ¿no qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, si nosotros nos vamos a este hermoso pasaje que nos habla acerca de esta salvación que no vamos a perder, Jesús expone un decreto inquebrantable de la redención con la frase, no le echo fuera. Echar, no le echo, ya está, es como diciendo y afirmando dos veces lo mismo, no le echo fuera. Utiliza esta doble negación enfatizando que bajo ninguna circunstancia concebible Cristo va a rechazar o abandonar a quien ha acudido a Él con una fe genuina. A nadie va a rechazar. Además, Jesús declara que su misión y su fidelidad personal está en juego. Perder a un solo creyente equivaldría a que Jesús fallaría en cumplir la voluntad perfecta de su Padre. Pero aquí hay una verdad indiscutible. Como Cristo no puede fallar, la pérdida de un auténtico creyente es una imposibilidad. Como Cristo no falla, entonces no puede perder a nadie. La voluntad del Padre, Él dijo, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Pensar y adjudicar que alguien ha así perdido su salvación, entonces sería decir, Cristo no tiene el poder suficiente. El sacrificio de Cristo no fue suficiente. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos creyendo en un Dios que falla. Y Cristo, nuestro Dios, nunca falla. Nunca. Y esa es la seguridad que podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que decimos, no, pues sencillamente yo creo que perdió su salvación. No, no perdió su salvación. Nunca fue salvo.
es una gran diferencia. Porque el hecho de crecer en un hogar cristiano, es más, acabamos de ver ahorita, el hecho no solamente de escuchar, sino de reconocer, no me lleva a ser salvo. Y una persona a lo mejor por ese reconocimiento no tiene arrepentimiento, tiene remordimiento y tiene temor a las consecuencias de que puede llevarle su pecado y procura vivir una vida que agrade a Dios, aunque su corazón no le pertenezca. Entonces esa persona trata de vivir, son muchas personas que viven una vida religiosa, pero tarde que temprano, como no es su naturaleza, se va a volver al mundo y nunca más va a regresar. Si realmente esta persona no pone su fe en Cristo, para que entonces haya arrepentimiento y no remordimiento. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, tenemos que entender, la salvación no se pierde. Si tú verdaderamente has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú vas a ser salvo para siempre. Para siempre. Si no, entonces, ¿qué seguridad podríamos tener? Si Cristo puede perder algo. Vimos en Romanos capítulo 8 precisamente que dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y cuando dice nada, es nada. Es decir, que no da cabida a alguna remota posibilidad de que alguien pueda ser separado del amor de Dios. Nada nos puede separar de su amor. En Efesios capítulo 1, que fue la lectura congregacional que tuvimos hace un momento, versículos 13 y 14, nos dice: en Él, siempre importante, ¿se acuerdan? Ver esos prefijos, en Él. ¿En quién? En Cristo. Cuando está hablando en Él, está hablando de Cristo. En Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por eso no es por obras, porque Él se lleva toda la gloria. Una vez más la confirmación de esto. Pero en el versículo 13 nosotros podemos encontrar en el mundo antiguo y hasta en la fecha actual, un sello denota tres verdades: propiedad absoluta, seguridad inviolable y autenticidad. Un sello. Si se dan cuenta, cuando estuvieron vendiendo las playeras del Mundial, ¿cómo te das cuenta que no era auténtica? Cuando un producto es imitación y no es lo original, no tiene ese sello. No tiene ese holograma, no tiene esa distinción que lo hace que eso sea un producto legal, pero no solamente legal, sino auténtico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación? Es a través de ese sello. ¿Y quién es ese sello? El Espíritu Santo. Nosotros somos auténticos en Cristo a través de su Espíritu Santo. Si nosotros hemos creído, tenemos su Espíritu. Y al tener el Espíritu de Dios, entonces yo puedo decir y declarar que soy un hijo de Dios. Porque tengo a su Espíritu Santo morando en mí. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo a morar en mí? Nos los dice los versículos, palabras antes. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, un día la escuchamos, alguien se tomó el tiempo de predicarnos el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, está diciendo todo lo que antes tiene que acontecer para que tú seas sellado. Si tú ya lo hiciste, entonces ya eres sellado por el Espíritu Santo. Ya eres propiedad de Dios. Tienes esa seguridad inviolable, esa autenticidad y esa propiedad absoluta. El creyente es propiedad de Dios, custodiada por el sello del Espíritu Santo. Pero además nos dice que es las arras de la promesa. Las arras de la promesa son el Espíritu Santo. Entonces, las arras de la promesa, ¿qué son las arras? Es un término legal y comercial que se refería a un pago inicial o depósito de garantía no reembolsable que obligaba legalmente al comprador a completar la transacción total en el futuro. Es decir, cuando dice tenemos sistema de separado o de apartado. ¿Sí lo han visto ustedes? O da tanto de enganche y te llevas el artículo o lo que vayas a comprar. Entonces nosotros damos un enganche con la seguridad de que voy a regresar a completar el pago para que eso sea mío.
sea de mi propiedad. Entonces es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. Aquel que él dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, ese Espíritu Santo que él había prometido, entonces es las arras de la promesa, es decir, es la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios. Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros como una fianza divina de que completará su obra hasta el día final, hasta el día de la redención final. Por eso dice el mismo apóstol Pablo. Pero ahora a los filipenses, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque tenemos las arras de la promesa. De esa manera tú y yo podemos estar confiados y estar tranquilos que estamos en ese proceso de santificación. El creyente, cuando está en Cristo y pone su fe en el Señor Jesucristo, posicionalmente, como ya es hijo, es santo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. ¿Tú y yo somos santos? Sí. Somos santos porque estamos en Cristo de manera posicional, pero también estamos durante hasta que Cristo venga por nosotros o muramos y vayamos a su presencia, estamos en una santidad progresiva. Y en esta santidad progresiva muchas veces es cuando el diablo nos mete en la cabeza y nos dice, tú no eres un hijo y mira cómo estás viviendo. ¿Ya viste? Ya volviste a caer en pecado. ¿Ya viste? Ya hiciste esto. Y ahí es donde el diablo nos empieza a meter esos pensamientos. Pero tenemos que entender que estamos en una santidad progresiva porque nos estamos perfeccionando día tras día en su palabra. Ahora, si tú no vas a la palabra, no va a haber perfeccionamiento. La palabra es ese martillo y ese cincel que te va a ir esculpiendo, que te va a hacer esa escultura perfecta. Pero si tú no vas a la palabra, no vas a ser perfeccionado. Por eso el Señor Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos va a seguir esculpiendo y hasta que seamos la escultura más preciosa y maravillosa ante los ojos de Dios. Y la santidad plena o glorificada es cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Ahí es donde vamos a poder ahora sí gozar de esa santidad plena y total cuando estemos en la gloria con Él. Pero hay algo importante entonces. Una persona que practica el pecado no es de Dios. No puede ser de Dios. Y es decir, que está viviendo continuamente en ese pecado y que no lo abandona. Por eso dice Primera de Juan capítulo 3, y aquí nos da claramente otra declaración plena. Porque si tú tienes soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios, si ya abandonaste el pecado, si está viendo una metanoia, es decir, estás viendo un verdadero arrepentimiento, estás teniendo un cambio de mente, entonces no tienes por qué preocuparte. Pero dice el versículo 8 del capítulo 3 de 1 de Juan, el que ¿qué dice? Practica el pecado. No es lo mismo que tú y yo caigamos en el pecado y nos levantemos a vivir haciendo diariamente ese pecado o constantemente ese pecado. Es que tuve que mentir porque llegué tarde y si no me iban a descontar lo del bono de puntualidad y pues tuve que echar una mentirita. Señor, perdóname por esa mentirita. Ok. Pero en otra ocasión te dormiste y volviste a llegar tarde. Ay, híjole, Señor, otra mentirita piadosa, una mentirita blanca. Y Señor, no, jefe, es que fíjese que se me atravesó, no pasó el camión y pasaba lleno. Aunque a lo mejor eso fuera mentira, te dormiste. Eso no es un arrepentimiento. Estoy preocupado por las consecuencias de mi irresponsabilidad. Entonces, ante eso, una persona que vive practicando la mentira, a lo mejor no ha matado a nadie, pero es igual de pecador que un homicida. No es lo mismo caer en el pecado que vivir haciendo el pecado. Los muchachos, cuando los metemos a algún deporte, ellos dicen van a prácticas. O cuando están a punto de titularse, les dicen tienes que ir a tus prácticas. Y van y hacen sus prácticas precisamente, ¿por qué? Porque eso los va a hacer que sean mejores en aquello. Entonces, ¿cuánta gente se perfecciona en el pecado que se han hecho tan habilidosos en la mentira
que tú ya no notas cuando te está diciendo una mentira. Se ha vuelto tan habilidoso en ese pecado y te dice una mentira que tú la crees como verdad. Entonces ahí es a donde tú y yo tenemos que tener cuidado. No es lo mismo caer en el pecado a practicar el pecado. Porque el que practica el pecado, claramente lo dice la palabra. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Punto. No hay más para dónde hacerse. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, es decir, aquí está diciendo, ¿cómo puedes comparar? Es decir, ¿podemos estar viendo a alguien si es hijo o no es hijo? Sí. A lo mejor no podemos ver el corazón, pero por la forma de vivir, por sus pecados, que al final de cuentas, aunque muy ocultos, terminan saliendo siempre a la luz, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque mentir hiere a mi hermano. Cuando tú le mientes a alguien, estás mintiéndole a tu hermano. Por eso toda la ley se resume en dos. Ama a Dios, y si yo amo a Dios no voy a mentir. Pero si amo a mi hermano tampoco le voy a mentir porque lo amo. Le voy a decir la verdad por muy dura que ésta sea. Por eso se resume los 10 mandamientos en dos. Si yo amo a Dios, voy a vivir en santidad a Él. Si yo amo a mi hermano, por amor a mi hermano, voy a vivir en santidad para ayudarlo a perfeccionarse, para que Él sea edificado a través de mi vida. Que para eso es la iglesia de Cristo, para que nos edifiquemos unos a otros. Entonces, mis hermanos, no hay más para dónde hacerse. Pero aquí mismo, en el Evangelio de Juan, donde estábamos ahorita, nos dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, es decir, el que obedece, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una vez más nos lleva a las arras de la promesa, a ese sello que ha sido puesto en nosotros cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Saben por qué puedo ser salvo aún a pesar de que pueda caer en el pecado? Porque mi salvación no depende de mí, no depende de mis obras, depende de Cristo. Por eso es que yo no pierdo mi salvación, aun aunque yo pueda caer en el pecado. Hay un canto muy bonito que se llama 7 veces, de un grupo que se llama Grupo Sin Igual. Se los recomiendo que lo lean, están en todas las redes sociales, en Spotify. Nuestra salvación no depende de la firmeza con la que yo sujeto la mano de Cristo, sino con la firmeza en la que Él sujeta la mía. Por eso mi salvación es permanente, porque su Espíritu Santo, su misericordia y su gracia son las que se han manifestado en mi vida para mi salvación. Y eso me lleva a que yo pueda tener una seguridad de mi salvación. Nada puede separarme de Cristo. Romanos 8:16, ¿cómo nos dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo, y aquí Espíritu está con E mayúscula, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ¿tú puedes sentir que eres un hijo de Dios? Sí, lo puedes sentir. No vas a sentir algo místico como a lo mejor vemos hoy en día, o esos desenfrenos que se le adjudican al Espíritu Santo, que no es más que blasfemia. No es a lo que podemos ver de esa manera. Es una convicción firme en tu vida que la vas a sentir, y eso es lo que te va a llevar a hacer buenas obras, es lo que te va a llevar a santificarte, a apartarte del pecado y vivir a como Dios quiere. Esa es una manifestación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú quieres obrar mal, el Espíritu Santo te va a frenar. No te lo va a impedir, que es algo muy distinto, porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Terminas al final de cuentas tú decidiendo si caes o no caes en la tentación. Pero el Espíritu Santo te va a jalar, te va a frenar, te va a estar frenando para que no hagas aquello. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también nos los dice
Una de las maneras en las cuales podemos ver y estar seguros de nuestra salvación es confesando la verdad de Dios y preservando la sana doctrina. Eso es una forma. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu es el que nos va a guiar a toda la verdad. Una persona que está en un lugar donde se predica el error, una persona que está en un lugar donde realmente no se predica la palabra de Dios y no hay una sana doctrina, no puede tener al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Y cuando dice a toda la verdad, es a toda la verdad. Y esa verdad está en su palabra. Entonces es una forma también en la cual yo puedo estar seguro de mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy buscando, estoy congregándome, estoy en un espacio donde se está predicando la verdad y donde se está preservando la sana doctrina. Entonces es ahí donde yo puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo me va guiando. Me ha sacado de aquí, me ha sacado de allá, me ha sacado como lo hizo con el pueblo de Israel y nos ha llevado para llevarnos a la tierra prometida. Entonces esa es la importancia que nosotros también tenemos. Es una forma en la que yo puedo estar seguro de mi salvación. ¿Por qué? Porque confieso la verdad de Dios, pero también preservo, cuido la verdad de Dios. Otra de las maneras en la cual yo puedo estar seguro de mi salvación es que mi vida está cambiando, mi estilo de vida está cambiando por completo. Ya no a lo mejor me he visto como antes, ya no a lo mejor he cambiado mi vocabulario también, ya no digo aquellas palabras que a lo mejor herían tanto a la gente, a lo mejor no sean maldiciones, pero sí me gustaba herir a la gente y decía yo palabras que cortaban y que si fueran cuchillos ya hubiera matado a quién sabe cuánta gente. Mi estilo de vida cambia. Esa es una manera en la cual yo también puedo estar seguro de que soy salvo. Es ahí cuando dice el Espíritu Santo, dice a nuestro espíritu de que somos sus hijos. A través de estas manifestaciones mi vida, mi estilo de vida ha cambiado. Empiezo a vivir en santidad, apartado del mal, apartado del mundo, apartado del pecado y en obediencia. Soy obediente a la palabra de Dios. Y como nos dice 1 de Juan 3:14, otra evidencia de que yo puedo estar seguro de que soy salvo es porque tengo un amor genuino por los demás. Amo a las personas. Amo a las personas. Porque ¿cómo podemos decir, decía el mismo apóstol Juan, que amamos a Dios si no amamos al prójimo? Dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, a quien nunca has visto, y al que tienes al lado, que ves todos los días, que digas que lo amas? Entonces es importante que nosotros entendamos que la seguridad de mi salvación, el Espíritu Santo va a decir a mi espíritu a través de por lo menos hay muchas cosas más, pero por lo menos estas 4 básicas, por ese amor genuino hacia los demás. Entonces, la seguridad de mi salvación es por testimonio divino. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, da testimonio a nuestro espíritu por testimonio divino, por evidencia teológica, es decir, por el conocimiento de Dios. Defiendo el conocimiento de Dios. Esa es una manera en la cual yo manifiesto también que soy un hijo, por la evidencia moral a través del estilo de vida que ha cambiado ya en mí, y por una evidencia social, cómo me comporto hacia los demás, cómo soy con los demás. ¿Soy amable con las demás personas? ¿O soy una persona altanera hacia los demás? ¿Cómo me comporto hacia los demás? Es una manifestación también de que somos hijos de Dios, y eso me puede asegurar mi salvación también. Es decir, una manera de yo estar seguro. Es que yo no puedo tratar a la gente mal. ¿Por qué no puedo? Si esta persona que me ha hecho la vida de cuadritos, la vida imposible, ¿por qué no la puedo tratar mal? Dale gracias a Dios. Eres un hijo de Dios. Es una manera en la que tú puedes estar seguro también de esa salvación tan grande.